El aire en el reino de las hortalizas era un caldo espeso de decadencia. No el dulce aroma de la tierra recién labrada, sino un hedor punzante, metálico, a savia derramada y putrefacción latente. La tiranía del príncipe Limón no era un cuento de hadas con final feliz. Era una pesadilla húmeda y fría, tejida con los hilos grises de la desesperación. Pero nadie, ni siquiera los más oprimidos como don Cipollone, el padre Cebolla, sospechaba la verdadera naturaleza del horror que acechaba bajo la fina capa de la injusticia social. Cipollino, la joven cebolleta, no tenía ojos para la política. Solo veía la jaula de musgo y moho que era la casa de su familia, el miedo esculpido en el rostro de su anciano padre y el constante temblor de su hermana cebolleta menor. La ley de la hortaliza, absurda y cruel, había encarcelado a su padre por un estornudo desafortunado que el príncipe Limón había interpretado como una ofensa sediciosa. Ahora, en el calabazo prisión, bajo la sombra de la condesa Cereza y la vigilancia implacable del caballero Tomate, la vida de don Cipollone pendía de un tallo seco. Una noche, la luna se hundió tras nubes de ceniza. Un silencio antinatural cayó sobre el pueblo, un silencio que no era de paz, sino de acecho. Cipollino se despertó sobresaltado. El llanto. No era un lamento humano o vegetal, era un sonido gutural, húmedo, como si alguien estuviera tragando aire espeso. Venía del pozo seco detrás de su casa, un lugar que nadie usaba desde que el agua había adquirido un sabor a óxido y lágrimas. Se arrastró fuera de su camastro de paja, el frío del suelo de tierra calándole hasta los huesos. El miedo le picaba en los ojos como el jugo de su propia esencia, pero la necesidad de saber era una garra más fuerte. Al asomarse al pozo, la oscuridad era un abismo. Acercó la vieja lámpara de aceite. La luz temblorosa reveló algo en el fondo. No era agua. Era un fango espeso y oscuro, y en el centro, algo brillaba con un brillo enfermizo, verde pálido. Era un fruto. Una manzana. Pero no una manzana normal. Estaba hinchada, casi esférica, con una piel que parecía pergamino estirado sobre carne palpitante. Y de su base, donde debería estar el tallo, brotaban filamentos delgados y translúcidos que se retorcían como gusanos ciegos. El llanto venía de esa cosa. Un gemido de dolor y hambre primarios. Cipollino sintió un frío que no venía del aire. El miedo se transformó en horror cuando escuchó un susurro en su mente, no con palabras, sino con una sensación viscosa y parasitaria: alimento. Necesito alimento. Al día siguiente, el miedo se hizo epidemia. Un subchino, viejo y respetado, fue encontrado en su huerto. No muerto. Transformado. Su cuerpo, antes un calabacín alargado y vigoroso, era ahora una masa blanda, encogida, completamente drenada de su pulpa. Sobre su cadáver, flotando en el aire con los filamentos moviéndose como tentáculos, estaba la manzana. Más grande. Más roja. Con un matiz casi carmesí, como si hubiera absorbido la sangre de la tierra. El terror corrió más rápido que la noticia. Esto no era el príncipe Limón. Esto era algo peor. La manzana no quería la propiedad o el poder. Quería la esencia. Quería la vida. Cipollino, impulsado por una mezcla de pánico y la desesperada necesidad de salvar a su padre, se unió a la resistencia, un grupo clandestino que operaba en las sombras. No la resistencia de los libros, noble y heroica. Esta era la resistencia de la desesperación. Rábano, con sus ojos hundidos y su cuchillo oxidado, el viejo profesor Pera, que había perdido la razón y ahora solo murmuraba fórmulas alquímicas sin sentido, y la condesa Cereza, cuyo rostro, antes altivo, ahora reflejaba un miedo profundo y secreto. Descubrieron un pasadizo secreto bajo las mazmorras del calabazo prisión. El profesor Pera, en un momento de horrible lucidez, garabateó en el muro: el fruto es la cosecha del miedo. Es la manifestación de la injusticia. Crece con la desesperación. La prisión no era un lugar para castigar. Era un invernadero.
llegaron a la celda de don Cipollone. Estaba solo, encadenado. Pero su piel, la capa exterior de cebolla, no estaba amarilla y seca. Estaba pálida, translúcida. Sus ojos, antes llenos de la sabiduría de la tierra, eran pozos vacíos. «Padre», susurró Cipollino, pero la figura no respondió. Entonces, un temblor. La tierra gimió. De las profundidades del calabazo, rompiendo la roca y el cemento con una fuerza orgánica y brutal, emergió la fruta. No era una sola manzana. Era una abominación. Un tumor vegetal colosal, del tamaño de una carreta, compuesto por cientos de frutas entrelazadas, manzanas carmesíes, peras deformes, tomates gigantes. Todas latiendo al unísono con un pulso lento y repulsivo. De esta masa, brotaban incontables filamentos, como raíces nerviosas, que se extendían por las celdas, buscando presas. El caballero tomate, hasta ese momento el cruel carcelero, gritó. No por miedo, sino por un dolor indescriptible. Los filamentos se envolvieron alrededor de su cuerpo rojo y brillante. En segundos, su color se apagó, su pulpa se licuó, y solo quedó una piel arrugada y vacía. El líquido vital fue absorbido por la fruta, que pulsó, volviéndose aún más grande, aún más vibrante. La condesa Cereza, en un momento de verdad horrible, se desplomó. Lo sabía, jadeó. El príncipe. Él lo sabía. Lo trajo. Como un castigo divino. O lo creó con nuestra miseria. Cipollino intentó cortar las cadenas de su padre con una navaja oxidada. El metal raspó, pero fue inútil. Los filamentos se acercaron, lentos, inexorables. Rábano, con un rugido de rabia animal, se lanzó contra la masa con su cuchillo. Cortó una sección. El grito de la fruta fue un sonido que dobló el tiempo, un lamento de miles de bocas silenciosas, y una neblina de esporas venenosas se liberó, quemando los pulmones de Rábano. Su cuerpo se convulsionó, y luego, en segundos, se encogió, convirtiéndose en un tubérculo seco y marrón. Cipollino entendió. El arma no era la fuerza, sino la esencia. La fruta no era una criatura de carne, era un parásito de la desesperación. Vio los ojos de su padre, por un instante. Una lágrima resbaló por su mejilla. Era jugo de cebolla, pero no picaba. Sabía a sal y a despedida. «Huye», susurró el anciano. Pero el sonido no vino de su boca. Vino del aire, una resonancia de la mente. El joven Cipollino se quedó paralizado. Los filamentos lo rodearon, acariciando su piel. Sentía el tirón. El deseo de la fruta de absorberlo, de cosechar su miedo fresco y juvenil. Cerró los ojos. El mundo se convirtió en una sinfonía de pulsos húmedos. Los gemidos de la condesa Cereza al ser absorbida se mezclaron con el silencio final de su padre. El príncipe Limón había creado la jaula, pero la propia miseria de las hortalizas había dado a luz al carcelero. El último sonido que escuchó no fue el llanto de la fruta, sino su risa. Una risa seca, como el crujir de miles de hojas marchitas. Cuando los soldados Limón entraron en las ruinas de la prisión días después, solo encontraron un hueco inmenso en el suelo, húmedo y fétido, y en el centro, una masa vegetal que latía con un pulso lento y satisfecho. Se había ido. Y había crecido. Y sobre la tierra, donde una vez estuvo el pueblo de las hortalizas, la fruta se había extendido. Miles de pequeños tallos de cebolla, de calabacín, de cereza. Todos muertos, todos secos. Todos nutrientes. El cielo seguía gris. La luna seguía oculta. Solo quedaba el hedor metálico y un silencio tan absoluto, tan profundo, que gritaba terror. El fruto del terror había madurado, y no había nada más que cosechar. El reino había terminado. Y nadie quedaba para recordarlo. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.